Aristóteles retoma y transforma en profundidad el espíritu pensativo platónico al introducir en el filón de la estética pitagórica, demoniana y platónica las instancias propias del pensamiento hedonista, al aceptar la tesis acerca del origen divino de los sentidos, del oído y de la vista, en tanto que sentidos superiores. Se trata de dos formas de percepción privilegiadas por los griegos, porque a diferencia del olor y del sabor, se pueden reducir a medidas y órdenes numéricos. Aunque se reconozca a la música el privilegio de expresar el alma, solo a las formas visibles se aplica la definición de lo bello, como lo que agrada y atrae. Así, orden y música constituyen una especie de lado oscuro de la belleza apolínea, armónica y visible, y como tales se incluyen en la esfera de la acción de lo dionisíaco. Pero en el libro octavo de su política, el dedicado a la educación, conduce a otro clima muy distinto, como si hubiera buscado un compromiso entre la tradición damoniana y la de sus adversarios. Al conectar Musiqué con el problema educativo, se hace evidente que Aristóteles tiene la intención de integrarse en la tradición platónica, aunque rápidamente se aparta de esta en la forma de establecer el discurso. Por consiguiente, Musiqué tiene como fin el placer y representa como tal un ocio, es decir, cualquier otra cosa que se oponga al trabajo y a la actividad. Su inserción en la educación se justifica solo poniendo atención al hecho de que incluso para el reposo son necesarias nociones y prácticas, las cuales tienen como fin exclusivo a sí mismas. Si Musiqué es una ocupación para los momentos de ocio, es precisamente por este motivo que Aristóteles la define como disciplina liberal y no. Desde esta perspectiva, se acentuó la contraposición en los últimos capítulos del libro octavo de su política. Por un lado, la actividad no manual, digna de hombres libres, como el acto de escucha y el deleite unidos a dichos actos, y por otro, se trata de un oficio o trabajo manual, ejecución verídica y efectiva de la música. Si se acepta el principio de que Musiqué debe introducirse en el sistema educativo, el problema radicará en caso de establecer unos fines educativos inherentes a aquella, en cómo debe enseñarse, o sea, si es a un nivel profesional o a uno inferior, o en caso de ser suficiente con escucharla, en indicar qué melodías y qué ritmos sean educativos y cuáles no, pero aún manteniendo invariable la aversión hacia cualquier forma de ejercicio profesional de un arte por considerarlo indigno de un hombre libre, Aristóteles opina que es cosa bien difícil, cuando no imposible, convertirse en buenos jueces respecto de actividades que no se saben ejecutar. Ejecutar música es solamente un primer momento preparatorio para una actividad más elevada, la de saber juzgar acerca de las cosas bellas de la música misma. El ritmo de la música remite al fluir perenne y disarmónico porque carece de límites de las cosas. Excluida Musiqué como profesión y como práctica a ejecutar más allá de los restringidos límites de preparación para el acto de escuchar, queda por establecer de modo más exacto en qué consiste su valor educativo. Aristóteles examina la teoría damoniana, según la cual a cada armonía corresponde un determinado estado de ánimo o ethos. Aunque su actividad es mucho más flexible que la de Damón, al tender a adquirir todas las armonías, siempre que sean ejecutadas en las circunstancias más oportunas. Los presupuestos filosóficos y pedagógicos de la teoría hasta aquí expuestos son afines a los de la poética. El arte es mímesis y suscita sentimiento, por ello es educativo, por cuanto el artista puede escoger del modo más oportuno la verdad de imitar e influir sobre el espíritu humano. Todas las artes, incluso la poesía, son un arte de imitación. Ellas deben su valor estético a la grandeza que se manifiesta estéticamente en la naturaleza, el carácter de los seres humanos, los acontecimientos. Aristóteles confirma en su Poética un principio que sería universalmente aceptado: se puede imitar bellamente las cosas feas. Y se admiraba la manera en que Homero había representado perfectamente la repugnancia física y moral de Tersites. El drama debe suscitar la piedad reservada a los personajes, el terror o phobos inspirado por las catástrofes causadas por la fatalidad o ananqué, y además las pasiones análogas como la admiración. La verdadera finalidad de la música, la tragedia o la danza es la catarsis, que posee dos sentidos posibles. Consiste por un lado en desembarazarnos de las pasiones, lo que concuerda con el sentido platónico. Deponemos estas pasiones en el teatro produciendo el fenómeno de homeopatía, o por otro lado se puede tratar de auténtica purificación
comparación en el sentido que tendrá este concepto entre los neoplatónicos. Aristóteles no persigue un efecto ético ni un efecto práctico, sino un efecto de piedad, miedo, entusiasmo que se justifica como aquella emoción que brota violentamente en algunos hombres y que se encuentra en todos los seres humanos. Lo que distingue a unos de otros es el grado de estas pasiones. No hay en consecuencia armonías o músicas dañinas desde el punto de vista ético. Musiqué es una medicina para el espíritu cuando imita con propiedad las pasiones o emociones que nos atormentan, de las que queremos librarnos o purificarnos. De esto se deriva la posibilidad de utilizar todas las armonías desde el instante en que los tres fines que musiqué debe alcanzar, es decir, servir a la educación, procurar la catarsis y para el reposo y la elevación del espíritu, no se separan el uno del otro, sino que se integran. En su obra, Problemas musicales, Aristóteles insiste en la relación entre melodías, ritmos, armonías y cualidades morales, con carácter de dato indiscutible. Y cita: en las melodías hay una posibilidad natural de imitación de las costumbres, debida al hecho evidente de que la naturaleza de las armonías es variada, de manera que al escucharlas en su diversidad adoptamos una disposición diferente frente a cada una de ellas. Cierro la cita. Aristóteles intenta clarificar de qué modo los sonidos pueden imitar los hábitos. El oído aparece como el sentido privilegiado, como el único órgano que puede percibir cualidades sensibles provistas de etos. Y cita: y por supuesto que también sin palabras tiene etos una melodía, pero de etos no se puede hablar en relación con los colores, los olores y los sabores. Cierro la cita. Lo que distingue al sonido de las demás cualidades sensibles es el movimiento. Este se revela en la sucesión de los sonidos que percibimos de manera inmediata. El movimiento viene a ser el puente que conecta de forma indirecta sonido y etos. La afinidad entre el sonido y el mundo de las emociones, miedo y la piedad, y del etos es de naturaleza formal e indirecta. El movimiento es el elemento común a estos dos mundos completamente diferentes, sobre el que se fundamenta la capacidad mimética de musiqué. Es en el movimiento, en tanto que rasgo básico de musiqué, donde se halla el origen del placer generado por ella. El movimiento en musiqué implica una idea de orden, de medida y de armonía, en el sentido pitagórico. Aristóteles retoma este concepto de movimiento de origen pitagórico, pero lo despoja de todo carácter metafísico para dar una interpretación de él en un sentido exclusivamente psicológico y formal, es decir, abstracto. La fractura que la especulación musical había creado entre musiqué como hecho empírico y la teoría metafísica sobre la música desaparece en el pensamiento de Aristóteles. En el fondo, las dos concepciones opuestas de que musiqué trazara Platón, música como producto no educativo y música como episteme, se vuelven a encontrar traducidas en términos de categorías sociales y psicológicas en el pensamiento aristotélico. El arte griego en el periodo helenístico cambió a la par que el carácter de las gentes. La indiferencia de la escultura clásica te dio paso a una exploración de las emociones humanas que utilizaban un mayor conocimiento de la anatomía y una extensión más amplia de asuntos u objetos aceptables. La supremacía intelectual de Atenas fue retada por Alejandría, poseedora de un nuevo museo y de una gran librería. Pero Atenas seguirá siendo reverenciada como fuente de pensamiento y del saber griego. La escuela de Platón y Aristóteles, bajo Aristóxeno, Teofrasto, Zenón, Epicuro y Plotino, enseñaron sus distintas filosofías a las nuevas generaciones. Para entonces, Atenas era más que una ciudad. Se había convertido en la expresión de una libertad intelectual que nunca morirá, aunque transcurran los siglos.